Hoy es jueves 11 de julio de 2024 y estas son las noticias. La Corte analizó la constitucionalidad de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. El Poder Judicial Federal no es el causante de la impunidad y detenciones arbitrarias en el país, advirtieron juzgadores. De aprobarse la reforma judicial en los términos actuales, México incurriría en responsabilidades internacionales graves. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos pues la más cordial bienvenida, saludando por supuesto a Osiris y Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas noticias y así comenzamos. Abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña desde el edificio sede de la Suprema Corte con lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno de Ministros. Adelante con la información, Mario. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró la validez de disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Chihuahua que regulan las funciones de la Secretaría de los Pueblos y Comunidades Indígenas de ese estado. Esto al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal que alegaba que el Congreso local no realizó una consulta indígena antes de la aprobación de estas disposiciones. Escuchemos parte de los argumentos. Cada una de estas disposiciones, insisto, tienen un contenido únicamente facultativo, pero sobre todo organizacional. No veo una afectación directa, insisto, porque no altera para nada el sistema de derechos de las comunidades indígenas. Posteriormente, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, realizó la declaratoria de clausura del primer periodo de sesiones de la Suprema Corte. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy, con efectos a partir de las 24 horas del lunes 15 de julio de 2024, clausurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso. Es lo que sucedió en esta sesión pública. Estamos enterados, Mario. Muchas gracias. Buenas tardes. En otro tema y como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, el máximo tribunal destacó una resolución de la primera sala en la que señaló que para que las autoridades garanticen el derecho humano al agua, se deben cumplir con condiciones de cantidad, de calidad y de facilidad de acceso. Este asunto radica en una jueza de distrito que había dado por cumplida la sentencia que ordenaba a diversas autoridades tomar medidas para que una mujer tuviera el servicio de agua corriente en su domicilio. Ella se inconformó porque solo se le suministraba cada lunes y durante 4 horas, en un horario irregular y sin algún medio sustituto, tales como pipas, por lo que acudió a la Corte. Las y los ministros de la primera sala revocaron el acuerdo y señalaron que las personas juzgadoras deben corroborar que se garantice el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. La primera sala determinó que el Ministerio Público puede incurrir en actividad administrativa irregular y, en consecuencia, en responsabilidad patrimonial del Estado si no lleva a cabo su función de acuerdo con las formalidades y trámites prescritos en la ley. Esto a fin de asegurar las garantías de los particulares. Para evitar incurrir en actividad irregular, el Ministerio Público debe informar quién realizó la detención o ante quién compareció el inculpado, incluido el día, hora y lugar de la detención o la comparecencia, así como el nombre y cargo de quien lo haya ordenado. Dar a conocer al inculpado la naturaleza y causa de la acusación, así como el nombre del denunciante o querellante, y debe darle a conocer al inculpado los derechos que le otorga la Constitución, entre ellos no declarar si así lo desea o en caso contrario a declarar asistido por su defensor. Contar con una defensa adecuada y que su defensor comparezca en todos los actos
que tenga acceso a los datos solicitados por su defensa, que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezcan, que se le conceda la libertad bajo caución, a no quedar incomunicado, contar con traductor, en caso de ser indígena o extranjero, a que los hombres y mujeres sean separados en lugares de detención y reclusión, ya que se respeten los plazos previstos en la ley. Impartidores de justicia aseguraron que el Poder Judicial de la Federación no es el que genera impunidad. Al analizar la propuesta de reforma judicial que se encuentra en discusión, alertaron sobre el deficiente trabajo de policías y fiscalías, que ha derivado en una mayor percepción de impunidad, toda vez que se siguen documentando actos de tortura, detenciones arbitrarias y falta de investigación. Pero si la gente fuera y viera el día a día de la ocupación de los jueces penales, orales, sobre todo federales, se podría dar cuenta de lo que está ocurriendo. No tendría que depender de lo que le dicen otros. Y podría constatar que en nuestro país sigue habiendo detenciones con montajes, sigue habiendo detenciones con siembra de evidencia. Se nos siguen presentando en nuestras salas, señores, todavía en 2024, actos con escandalosa evidencia de tortura. A mí me presentan a personas incluso con heridas sangrantes. Mientras esto no se vigile que funcione verdaderamente, las policías seguirán actuando igual. En una mesa de análisis organizada por el Centro de Estudios Penales, insistieron que aclarar el trabajo de las policías no es el mismo que el de juzgadores. Si hay impunidad o hay una percepción de impunidad, hay muchas autoridades que están involucradas en ello, que no son el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación no es el que genera impunidad. La justicia no depende solo de nosotros. Policías, ministerios públicos, defensores públicos también son insuficientes. Se está informando siempre a la sociedad que el fracaso de la justicia es culpa de los jueces y jamás se habla de una mala actuación policial o falta de apego a parámetros constitucionales ni de las fiscalías. Ello, afirmaron, refleja que la reforma debe concentrarse en las instancias de procuración de justicia. Sobre este mismo tema también hablaron juzgadores en la conferencia de prensa. En este caso, en una conferencia de prensa, advirtieron precisamente pues que de aprobarse la mencionada reforma en sus términos, México incurriría en responsabilidades internacionales graves frente a los diversos acuerdos que ha suscrito. Destacaron, entre otros, el capítulo 23 del TEMEC, que obliga a contar con tribunales independientes, la Convención Americana, Pacto de San José y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Acuerdo Global con la Unión Europea. El hecho de que tengamos un sistema de un juez sin garantías, que fue seleccionado inadecuadamente, sin garantizar estos parámetros, sin las adecuadas garantías de protección, eso genera responsabilidad internacional. El cese masivo de magistrados y jueces ha sido analizado en múltiples precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México va a ser condenado por esto. Calificaron como un despropósito tirar por la borda la carrera judicial y los años de experiencia que ésta trae consigo. Nosotros no somos políticos. Nosotros defendemos los derechos de todos los mexicanos y todas las mexicanas, apoyándonos en el límite de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo. Somos imparciales, no nos interesan los factores externos. Pongámonos serios, dejemos de mentirle a México. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consiste la denuncia popular sobre actos o irregularidades en materia ambiental. Es un instrumento para vigilar y procurar el cumplimiento de la legislación y, en su caso, imponer las sanciones que procedan, tal como lo resolvió el Pleno de la Corte en la acción de inconstitucionalidad 36/2009. Tanto a nivel federal como estatal, este tipo de denuncia puede ser presentada por cualquier persona cuando conozca de actos, hechos
u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico o daño al ambiente por violaciones a la legislación. Incluso, a nivel federal, se pueden denunciar afectaciones a recursos naturales, al ordenamiento ecológico, a los recursos pesqueros y marinos, a la atmósfera, por emisiones de fuentes fijas y al suelo por contaminación a causa de derrames. El Consejo de la Judicatura publicó un libro digital enfocado en la implementación de la e-justicia. Es una obra que busca compartir de manera clara y sencilla los alcances, beneficios y herramientas de la justicia digital. Señala que la e-justicia es más que simplemente digitalizar expedientes, debido a que se trata de todo un sistema apoyado en la tecnología para que el Poder Judicial pueda a su vez mejorar sus funciones e impactar de manera positiva en la democracia, transparencia, rendición de cuentas y la participación cívica. En el texto encontrará las acciones que ha realizado el Consejo en torno a la justicia digital y las herramientas que actualmente están disponibles. Podrá consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más información. Al regresar, el Tribunal Electoral no solo calificará la elección presidencial, también vigilará la adecuada integración del Congreso. Efectivamente, estamos de regreso. Vámonos con más información. México cuenta con un sistema democrático de vanguardia que se caracteriza por la paridad en la representación y participación política, así como la inclusión de grupos vulnerables. Así lo aseguró la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso. Al recibir la estatuilla Selecta Victoria, que otorga la Federación Iberoamericana de Abogados, indicó que el Tribunal Electoral responde a la demanda de los ciudadanos de contar con una justicia cada vez más amplia en la que las personas puedan elegir el respeto y ejercicio de sus derechos político-electorales. Por otro lado, aseguró que la calificación de la elección presidencial se realizará conforme a lo previsto en la ley. Tenemos un plazo máximo que está en la ley, pero pues por supuesto que puede ser antes, es lo que se está valorando. Tenemos una comisión especial que está sustanciando el expediente madre, que le llamamos la impugnación madre, y bueno, ya una vez que se lleve a cabo todo el procedimiento de sustanciación y la comisión ponga en estado de resolución el asunto, es que valoraremos el tiempo que se requiere para la resolución, pero bueno, siempre en el marco de la ley y en los tiempos que la misma nos ordena. El magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien también fue reconocido con esta presea, recordó que el Tribunal Electoral, además de calificar la elección presidencial, vigilará la adecuada integración del Congreso de la Unión conforme a lo previsto en la Constitución. La Sala Regional Ciudad de México confirmó el acuerdo del Tribunal Electoral Capitalino con el que desechó un incidente de recusación interpuesto por el PRD para que una de las magistraturas de dicho órgano no participara en la discusión y resolución de un juicio electoral relacionado con la elección de la persona titular de la alcaldía Cuauhtémoc. El PRD considera que existe una supuesta parcialidad de dicha magistratura respecto al asunto. Sin embargo, la sala indicó que los argumentos y pruebas aportadas por el partido no lograron desvirtuar la presunción de validez y certeza de lo asentado en el acuerdo, además de que la impugnación se presentó de manera extemporánea. Debe imperar la determinación controvertida relativa a la improcedencia del incidente promovido, por lo que resulta inatendible el agravio por el que la parte actora aduce una supuesta parcialidad de una de las personas integrantes del tribunal local para discutir y resolver un juicio. Con el apoyo de la Defensoría Pública Federal, el colectivo Resistencia Civil por el Valle de Jalisco obtuvo una suspensión para detener a 2 empresas que contaminaban el río Salado con desechos industriales de la fabricación de tequila y otra más que manejaba residuos peligrosos cerca del manantial que abastece de agua a esa comunidad. Así lo expresó su representante Juan José Lira Calderón en entrevista con la magistrada Gloria Avesia Solano en las redes sociales de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial. Aseguró que la atención en los juzgados fue eficiente, expedita y con independencia
garantizando el derecho de la comunidad al agua y a un medio ambiente sano. La acción correctiva y la suspensión que obtuvimos a los 2 meses de hacer el amparo nos hizo ver que podíamos confiar en este sistema del Poder Judicial y que no había otras influencias, por más fuertes que sean. La Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal llevó a cabo una jornada de capacitación a 3 años de la entrada en vigor de este sistema, dirigida a servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de Veracruz. Representantes del Consejo de la Judicatura Federal apoyaron en la tramitación de la firma electrónica a magistradas, magistrados, personas juzgadoras, secretarias y secretarios de acuerdos, así como personal de actuaría del Poder Judicial de San Luis Potosí. Personal del Poder Judicial de Aguascalientes y de Sonora participa en la capacitación sobre pensiones alimenticias y sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes, en la que se abordan las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad intermediaria en esta materia. El Tribunal de Tratamiento de Adicciones del Poder Judicial del Estado de México inició operaciones en ejecución penal en los distritos judiciales de Ecatepec y Tlalnepantla, a través del cual las personas sentenciadas por un delito pueden ser susceptibles del otorgamiento de un sustitutivo o beneficio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En el contexto de la discusión de la reforma judicial, la Defensoría Pública Federal dio a conocer que su función es garantizar el derecho de acceso a la justicia mediante la defensa penal y la asesoría jurídica para las personas que así lo requieran. Explica que cuando se transgreden los derechos de una persona o enfrenta un problema legal, el Estado está obligado a garantizar una defensa de calidad. Los servicios que ofrece la Defensoría Pública Federal son totalmente gratuitos, de calidad y especializados. Ponen en el centro a las personas. Su actuación se ofrece con perspectiva de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad. El servicio se ofrece a los usuarios de forma profesional, respetuosa, sensible y eficiente. La Defensoría cuenta con un servicio civil de carrera para defensores públicos y asesores jurídicos que comprende selección, ingreso, adscripción, permanencia y promoción. Ello con el fin de garantizar una defensa adecuada, profesional y técnica, así como el acceso a la justicia en las diversas materias, competencia de este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que si bien reformar la justicia mexicana es necesario, la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal se concentra de manera excesiva en la elección por voto de la Judicatura y deja de lado aspectos que verdaderamente contribuirían a ampliar el acceso a la justicia para las personas más excluidas. Ante ello, enlistó 10 propuestas con base en sus diagnósticos, como son reconstruir a las fiscalías, fortalecer a la justicia local, rediseñar todo el esquema de las policías investigadoras, incrementar las capacidades y la independencia de los servicios periciales, así como acrecentar los recursos y personal de las defensorías. Consideró indispensable mejorar la carrera judicial a nivel federal y estatal, repensar la distribución territorial de la justicia, ampliar el acceso al juicio de amparo, mejorar el monitoreo patrimonial oficioso a las personas juzgadoras y regular el ejercicio de la abogacía. Concluyó que elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular no contribuirá a atender ninguna de estas necesidades, en cambio generará nuevos y preocupantes problemas. Y ya nos vamos, pero sigue a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.